Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, digamos todos juntos: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Padre, gracias por tu palabra. Ella es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Tu palabra es la verdad, la suma de ella es verdad, oh Dios. Te pido, Señor amado Padre, que tú enternezcas el corazón y que la palabra, que es una semilla, caiga en terreno fértil, oh Dios, y que se haya broscos, espinos, piedras, Señor amado, en el corazón, que tu espíritu la remueva, de manera que a la medida que yo hablo al oído, tu espíritu acomode esta palabra al corazón para gloria tuya y que dé fruto en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse en esta hermosa oportunidad. Le voy a invitar, amado, a que escuche atentamente, porque uno de los más grandes debates en estos tiempos es si la iglesia debe o no celebrar Navidad. Para eso tendríamos que definir qué es la Navidad. Imagínense que Jesús no hubiese nacido. Jesús no hubiese podido morir en la cruz. Y si Jesús no hubiese muerto en la cruz, no hubiese resucitado. Y si Jesús no hubiese resucitado, nuestros pecados no fuesen perdonados. Por lo tanto, es importante celebrar que Jesús nació. Marcando las diferencias y dejando a un lado las fechas, porque algunos pues tropiezan con estos asuntos, pero la Navidad no significa fiestas paganas, ni significa comida, ni significa bebida. La Navidad significa el regalo de Dios para salvación del mundo. En Navidad celebramos el nacimiento de Cristo, no celebramos otra cosa. Junto con ellos, en las culturas y las tradiciones, pues la mayoría de nosotros tomamos el día libre para descansar, celebramos de diferentes formas, haciendo banquetes, teniendo tiempo en familia, viendo una película. Pero lo cierto es que la Navidad es la celebración del nacimiento de Cristo, no es otra cosa. Ahora, el primer registro de esta celebración data aproximadamente del siglo número 3, para el tiempo de lo que se conoció el obispo Hipólito, que fue un obispo de Roma, y él de hecho escogió la fecha del 6 de enero, la cual algunos de nosotros, especialmente los que somos de Puerto Rico, celebramos lo que llaman el Día de los Reyes Magos. Esa fue la fecha original. Si fuéramos a buscar el origen de la celebración, aquí terrenalmente hablando, el 6 de enero. A mediados del siglo IV comenzó entonces a celebrarse el 25 de diciembre y rápidamente de ahí pues fue asociado con fiestas paganas, por la terminación de lo que se conoció como el solsticio de invierno y el nacimiento del sol invicto, donde se deriva entonces la palabra Sunday, que nosotros llamamos domingo, y pues de ahí es que ellos atribuyen, o algunos atribuyen, que la Navidad es una fiesta pagana. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Alguno de usted nació el día de Navidad? ¿Alguno nació el día que se celebra Halloween? ¿Alguno nació el día de algún día feriado de algún país del mundo? ¿El 5 de mayo que se celebra en México? ¿Ah? ¿Qué se celebra el 5 de mayo? La batalla de Puebla. Bueno, México no la celebra, Estados Unidos la celebra. La batalla de Puebla. Entonces, digamos que porque yo nací el 5 de mayo y se celebra algo que tuvo un acontecimiento meramente mundano, o digamos no tiene ningún carácter espiritual, por ello yo no voy a celebrar mi cumpleaños el 5 de mayo. Es decir, nosotros tenemos que tener un poquito más de entendimiento en estos asuntos. Lo cierto es que muchos de nuestros cumpleaños coinciden
con celebraciones paganas. Yo conozco gente que nació el 31 de octubre y aunque nosotros celebramos la Reforma, el mundo celebra Halloween. Entonces, para evitar confusión, no vamos a celebrar el cumpleaños. Es decir, amados, nosotros no vamos a dejar de celebrar por estos asuntos. Y no significa que el día que usted celebra su cumpleaños, usted es un pagano. Usted es un hijo de Dios, lavado y redimido por la sangre del Cordero. Con esto pretendo decir que en Navidad lo más importante es saber que el Padre envió al mundo a un Salvador y dijo, pónganle por nombre Jesús, porque Él ha venido a salvar el mundo. Se va a llamar Emmanuel, que significa Dios entre nosotros, Dios con nosotros. Y ahora, amado, ese acontecimiento es lo que nosotros celebramos. Emmanuel, diga conmigo, Dios con nosotros. Para la iglesia, la Navidad tiene un significado diferente a lo que el mundo le da. Como su cumpleaños tiene un significado diferente a lo que el mundo le pueda dar. No le atribuimos de ninguna manera nada especial a la fecha, sino que atribuimos especial atención al que nació, a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, veamos qué significado tiene la Navidad para el Padre que envió a su Hijo a nacer en Belén. Porque yo no sé si usted sabe que Jesucristo fue enviado por el Padre con un propósito especial. Ahora, cuando vemos lo que significó para el Padre la Navidad, si fuéramos a acuñar la frase o la palabra, significó dar a su Hijo. Cuando leemos el Evangelio de Juan capítulo 3 verso 16, dice la Biblia, porque de tal manera, quiere decir que todo nace del amor del Padre al mundo pecador. La Biblia dice que Él nos amó a nosotros cuando todavía estábamos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, esa teología que enseña que Dios ama solamente a un grupo selecto y escogido va en contra de lo que realmente había en el corazón del Padre al entregar y enviar a su Hijo unigénito, cuando dice el texto bíblico que fue por amor. De tal manera amó Dios al mundo que Él hizo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el amor del Padre, la Navidad, si pudiéramos decirlo, significó entregar a su propio Hijo por amor por nosotros. Y lo hizo como una muestra de su amor por toda la humanidad. Nosotros en Casa de Bendición creemos que Dios ama toda la humanidad. Dios ama todo ser humano, al que ya es salvo y al que no es salvo. Entonces, amado, Jesús es entonces, viéndolo de esa perspectiva, un regalo enviado por el Padre para todo aquel que quiera recibirlo. Cuando usted recibe un regalo, usted tiene solamente una obligación: recibirlo. Si yo le entrego un regalo y usted lo desprecia, no es culpa mía que usted lo haya despreciado. Despreciar a Jesús es despreciar el regalo de la Navidad. Cristo es la Navidad. Él es el Salvador del mundo. Y todo aquel que no lo recibe, la Biblia dice enfáticamente que morirá en condenación. Pero el que lo recibe será salvo de su pecado y será salvo de su condenación. Por lo tanto, ha pasado de muerte a vida. Si no hay Navidad, no hay vida para el ser humano. Porque Cristo es el dador de la vida. Él es el autor de la vida. Él es la vida. Y debido a la condición pecaminosa del ser humano, el Padre entonces preparó un camino de vuelta a la comunión con Él. Recuerden las palabras enfáticas de Jesús cuando dice en 14:6 del libro de Juan: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él no es un camino, Jesús es el camino. Él no es una verdad, Él es la verdad absoluta. Él no es cualquier cosa, Él es la vida. Él dijo inclusive cuando fueron a matarlo: a mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Es decir, la vida nace de Jesús. Cuando el hombre rechaza el regalo de la salvación, está existiendo en esta vida, pero no tiene vida en sí mismo, porque es reo de condenación, enseña las Sagradas Escrituras. Entonces, hermano, el Padre preparó un camino de vuelta a la comunión con Él.
La Biblia dice que separados de Cristo, nosotros somos enemigos de Dios. Y de hecho el texto bíblico no solamente dice que enemigos de Dios, dice que somos hijos de ira. Es decir, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, dice el texto bíblico. Por lo tanto, el que desobedece en recibir el regalo de la Navidad, que es Cristo, está puesto para ira en el día postrero, cuando Cristo venga por su iglesia y hará juicio sobre todas las naciones de esta tierra. Nuestro trabajo, ¿cuál es entonces, hermano? Es creer en el que fue enviado y no intentar llegar al Padre de ninguna otra forma. Yo me crié en la religión tradicional y en mi casa todos éramos muy religiosos y muy tradicionales. Mi mamá vestía de saco en cierta época del año. Yo era lo que llamaban monaguillo. Mis hermanas eran hijas de María, mis papás eran catequistas, eran cursillistas, éramos practicantes, hacíamos el rosario todas las noches. Era casi una tortura para mí. Bueno, el aspecto que quiero resaltar con esto, amado, es que nada de eso nos lleva al Padre. El único camino al Padre se llama Jesucristo. Dígalo pero como con Guille. El único camino al Padre es Jesucristo. Así que nuestro trabajo es creer en el que fue enviado. Dios no nos llama a nosotros a inventarnos una fórmula para agradarle. El que quiera agradar al Padre, Él mismo dijo, Cristo, nadie va al Padre si no es por medio de mí. Él es la puerta del redil. Él es el pastor del rebaño. Por lo tanto, el resultado que ofrece Dios al enviar a Cristo como el regalo de la Navidad es salvación y vida eterna. ¿Cuántos la tienen? Para el Hijo significó entonces dejar la gloria que tenía. Cuando leemos en el Evangelio de Juan capítulo 17, vemos a Jesús en un tiempo antes de llegar a lo que vino a ser la culminación de su ministerio terrenal, antes de ir a tomar la cena, antes de la Pascua, antes de entregar su vida. Jesús se va delante del Padre, se aparta, está solo con el Padre y comienza a orar y dice unas palabras como esta: Padre, devuélveme la gloria que siempre tuve contigo. La gloria que Él abandonó, de la cual se despojó para venir a hacer ese regalo de la Navidad, hermanos. Entonces, el resultado que ofrece Dios es salvación, es vida eterna por medio de Jesucristo. Y para Cristo, como dije antes, significó entonces dejar la gloria que tenía con el Padre para venir a la tierra a sufrir y a morir por otros. La Biblia dice que el justo dio la vida por él injusto. Siendo inocente, dio su vida por los culpables. Filipenses capítulo 2, de una manera hermosa, dice el verso número 5 al 8: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Quiere decir que Jesús no se armó de un espíritu egoísta para decir: el que quiera salvarse, que se salve allá mismo. Entonces dice el texto, el verso número 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, tomando forma de esclavo, dice el texto griego, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué significa entonces el nacimiento de Jesús? Significa que Él se despojó de su gloria para venir a hacerse como uno de nosotros, hermanos, y salvarnos. Cuando usted y yo no buscábamos a Dios, ahorita alguien dijo esta frase aquí: cuando usted y yo no buscábamos a Dios, Dios quería salvarnos. Cuando usted y yo vivíamos en nuestros delitos y pecados, Dios había trazado un plan perfecto para nuestras vidas. De ahí que nace entonces en forma humana, y eso fue un acto humillante para Cristo. Pero Él lo hizo por amor. Cuando usted ama, usted está dispuesto, amado, a humillarse. Por eso es que cuando tratamos el tema del divorcio, un tema muy delicado, siempre buscamos realmente cuál es el pecado detrás de ello. Porque el divorcio nunca viene por voluntad de Dios, siempre viene por causa de un pecado.
Por eso es que no debe tomarse a la ligera. Entonces, digo esto, amado, porque siempre que tratamos estos temas de la separación y el divorcio, lo único que puede traer una restauración es si ambos se humillan delante de Dios. Cristo se humilló hasta lo sumo, tomó forma, es decir, no había una manera más humillante. Él se hizo como nosotros, significando esto que usted y yo sin Cristo para Dios no seríamos nada. El profeta lo resume diciendo que la justicia de nosotros los hombres es como un trapo de inmundicia delante de Dios. Por lo tanto, necesitábamos el regalo de la Navidad, porque en la justicia de Cristo íbamos a ser justificados todos aquellos que recibimos tal regalo. Perdón, hermano, he estado padeciendo de un catarro. Entonces, Jesús se despojó, pero cuando dice el texto que se despojó, Jesús se despojó de su forma, pero no de su naturaleza divina. Esto es importante comprenderlo, porque ciertamente Él vino como hombre, pero 100% hombre, 100% Dios. Por lo tanto, aquel niño que nació, amado, seguía siendo Dios en todo su esplendor, pero sin embargo, había renunciado a hacer uso de sus atributos divinos para, de alguna manera, siempre digo, para pasarla bien en esta tierra. Él fue tentado en todo, dice la Biblia, mas no pecó. Él vivió en esta vida de forma que cuando usted y yo doblemos nuestras rodillas delante del Padre, Él pueda decir, yo te entiendo, hijo mío. Entonces, hermano, por estas razones que debemos vivir agradecidos con el Señor por hacer algo tan grande y todo lo que hizo para salvarnos a nosotros, siendo inmerecedores, y hago hincapié, siendo inmerecedores. Nosotros no merecíamos ser salvos, hermano. El hombre no merece el amor de Dios. El hombre no merece ser salvo. Es un gesto, es pura gracia, pura misericordia del Señor. Y Cristo debe ser el modelo del tipo de actitud que nosotros abracemos y de alguna manera emulemos, imitemos en un tiempo como el que estamos viviendo. Basta con ver las noticias y ver cómo la Navidad ha ido perdiendo su significado. Cómo ahora los grupos se levantan, las culturas y las subculturas dentro de un país que fue plantado, establecido sobre los pilares del Evangelio. Y hoy día, amado, amenazan con destruir todo lo que se llame Jesús, todo lo que tenga que ver con Navidad, todo lo que tenga que ver con un tiempo como este. Y muchas veces nosotros callamos. Nosotros no estamos para ir a pelear en contra de ellos, pero sí estamos puestos para anunciar a Cristo en todas las naciones, para abrir nuestros labios y proclamar que Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, que la Navidad tiene un significado más que un jolgorio, más que bebidas y más que comida. La Navidad es Cristo naciendo en el corazón del hombre. Debemos de asumir esa actitud que tuvo Cristo en esta época y siempre. Una actitud humilde, hermanos, de entrega y de perdón. Por eso ahorita enfatizaba el aspecto de la adoración. Adorar es humillarse delante de Dios. Y el corazón que no se humilla. Hay un proverbio árabe que dice el cuello erguido solamente lo doblega la espada. Es decir, aquel que no... Vale, Cristo lo dijo de esta manera: el que no da fruto lo corto. El que no se humilla delante de mí, lo corto. Porque erguidos delante de mí, nada. Y aquel que da fruto sabe humillarse delante del Señor. No es como la cizaña que da fruto y se queda erguida porque su fruto no lleva peso. Parece trigo, pero no es trigo. El trigo carga peso y la espiga se doblega. Así el cristiano debe de humillarse delante del Señor, amado. Y habiendo dicho esto, no significa entonces que la existencia de Cristo comenzara en Belén. No, ni tampoco en la creación, porque Él no es creado, Él es creador. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Capítulo 1, verso 1 del libro de Juan. Sino que Él es eterno, Cristo es eterno, pero en su nacimiento es cuando Él vino entonces a decirle al hombre: ¿así es suficiente o quieres que te demuestre más amor? Es decir, la Navidad es una muestra de amor, hermanos.
Entonces podemos decir que el nacimiento fue entonces el camino que Él escogió para venir a rescatarnos a cada uno de nosotros. Piense usted, amado, cuando usted vivía sin Cristo, sin fe y sin esperanza. La encarnación implicó entonces para Cristo un renunciar a su gloria. Y a veces nosotros no queremos ni renunciar a la cartera para darle a los misioneros. Ay, 5 pesos, yo que me iba a comer un cheeseburger. A veces no queremos ni renunciar a, no sé, a tantas cosas. Usted póngase cualquier cosa ahí en su mente. Cristo no, Cristo renunció a su gloria. El nacimiento, la Navidad, implicó entonces que Él quería identificarse con el hombre. Porque el hombre fue creado por Dios para gloria y alabanza de su nombre. Pero el hombre se desvió. Y Cristo tuvo que venir entonces a redimirnos y a darnos un camino de vuelta al Padre. Y por eso entonces implicó, amado, identificarse con nosotros. La Navidad entonces se prepara el cuerpo de Cristo como el sacrificio que iría a la cruz a derramar su sangre, a perdonar nuestros pecados, a resucitar, a levantarse victorioso venciendo la muerte. Y la Biblia llama que entonces ese niñito que nació, que creció, que tomó cuerpo, que fue a la cruz, que murió, que resucitó, que se levantó de los muertos. Dice el texto bíblico que Él es primicia de los que durmieron. Por lo tanto, después de Cristo venimos nosotros con una bendita esperanza de que como Él se levantó, yo también me voy a levantar. Pero todo comienza en la Navidad, en abrazar el regalo que Dios nos ha entregado. Entonces, ¿qué significa Navidad? El maravilloso significado de la Navidad. Para el mundo significó que Dios ha provisto un Salvador. En el libro de Mateo capítulo 1, le invito a que vaya conmigo, versículo número 21. Mateo 1:21. Dice la Biblia: dice el texto bíblico, el anunciamiento: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿qué significa la Navidad para el mundo? Significa salvación, hermanos. No le demos vuelta al asunto. Alguien dijo, a veces se hace difícil ya identificar la Navidad por tanta envoltura que le han puesto. Simplifiquemos la cosa. La Navidad es salvación, es buena noticia. Dice aquí, dará a luz un hijo y lo llamarás su nombre Jesús. Significa Salvador. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Podemos decir entonces que la Navidad es salvación. Dígalo conmigo, la Navidad es salvación. Una vez más, la Navidad es salvación. ¿Por qué? Porque Cristo vino a salvarnos. Entonces, hermano, habiendo dicho esto, nosotros podemos reconocer que la salvación de la humanidad se hizo posible justo al momento que nace Jesús en aquel lugar de Belén. De otra forma no hubiera sido posible. Gracias. Perdonen la... Quiere decir, hermanos, que la salvación de la humanidad se hizo posible cuando Cristo nace. Cuando Cristo nace, olvídese si fue un 25 de diciembre. Olvídese si fue en abril o en mayo o en marzo. Lo importante es que Jesús nació. Y con Él nació la esperanza para la humanidad. Nació la salvación para el mundo entero. Él sería el sacrificio perfecto que quitaría el pecado del alma de todos aquellos que le hemos abrazado, todos aquellos que le hemos recibido y los que han de creer en Él todavía. Y antes de ver a Jesús, como cualquier otra cosa, primeramente necesitamos, iglesia, verlo como el único camino de salvación. El único camino de salvación para nuestras vidas. No existe otra forma. No hay. La religión no nos lleva a Dios. La religión del latín significa religar, envolver y religar y envolver, enredarnos. En arroz y habichuela, para que me entienda. La religión nos enreda. Cristo vino a darnos ¿qué? Libertad.
Vino a darnos salvación. Y antes de verlo como cualquier otra cosa, hay que verlo como que Él dijo, como lo que Él dijo: yo soy el camino. El camino de salvación para el hombre. Aleluya. Y algunos buscan sanidad, otros buscan milagro. No está mal. Ciertamente Cristo, al morir en la cruz, 53 del libro de Isaías, nos da un repertorio de beneficios. El salmista dice: Él es quien sana mis dolencias. Todo eso es cierto, pero Cristo no viene a sanarnos. Cristo no viene a libertarnos, a hacer milagros. Cristo viene a salvar al mundo de su pecado. Y como aquellas añadiduras que el Evangelio nos regala, nos da la salvación, nos da los regalos de los milagros, nos da todo lo demás. Pero realmente el motivo: Cristo nace allí porque el mundo necesitaba un Salvador. El mundo no necesitaba un contable, el mundo no necesitaba un músico, ni necesitaba otra cosa. El mundo estaba perdido sin Cristo y necesitaba un Salvador. Por lo tanto, el Padre envió un Salvador. No está malo buscar sanidad, milagros, restauración, pero ese no es el motivo por el cual Cristo vino. Nosotros necesitamos reconocer que la necesidad más grande que tiene el ser humano es la necesidad de salvación. El mundo necesitaba un Salvador. Isaías 53, verso 6 dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, ¿en quién? En Cristo, el pecado de todos nosotros. Por lo tanto, no hay forma de que nosotros podamos presentarnos sin pecado delante del Padre, si no es a través de Cristo, porque el Padre lo escogió a Él como el camino, como la verdad y como la vida, y como el Cordero Pascual, el sacrificio perfecto, en cuya sangre y su derramamiento de sangre tenemos remisión de pecado, tenemos justificación delante del Padre, y es el único sacrificio que el Padre acepta. Cuando yo pequeño, que les dije que me crié en la religión tradicional, caminábamos de rodillas y nos pegábamos así, hacíamos cosas. Porque uno, monkey sí, monkey do, yo lo hago, lo haces tú. ¿Y qué significa? Hazlo. ¿Pero qué significa? No pregunte. Entonces, uno pensaba: ahora sí que voy a estar cerca de Dios. Es más, me voy hasta a confesar con el Padrecito. He pecado y allá vaya a hacer esto y vaya a hacer lo otro. Ahora sí estoy bien. Hermano, nada de eso limpia los pecados del alma. Solo la sangre de Cristo limpia el pecado del alma. Por eso cuando su propio primo Juan el Bautista lo ve que viene al Jordán y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no viene a cubrir el pecado, solamente Él quita. Es hasta paradójico, hermano, que la sangre de Cristo nos hace limpios. Entonces, el propósito principal del nacimiento de Jesús era presentarse como el sacrificio perfecto, el sacrificio que el Padre aceptaría. En el libro de Hebreos hay un sinnúmero de textos que apuntan hacia esto, haciendo hincapié en la necesidad continua del sacerdote y el sumo sacerdote de todos los años presentarse delante del Señor y hacer un sinnúmero de rituales y degollar un corderito, un animalito, y pasarlo por el lavacro y pasarlo por el altar donde se quemaba el animalito, y tomar la sangre y pasar por los panes y por las luces y llegar al lugar santísimo y derramar la sangre allí en un platito que había así, y esperar de lejos a ver si Dios se apiadaba y tenía misericordia y descendía la presencia del Señor, y si descendía en forma de nube, los pecados del pueblo habían sido perdonados por un año, y el año próximo lo mismo. Pero Cristo no. Por eso Juan lo identificó y dijo: cuando Él haga el sacrificio, Él quitará el pecado del mundo. Y por eso es importante que la Navidad sea celebrada, hermanos. Cuando Cristo vendría a cargar y a quitar el pecado de todos los hombres, hermanos. No significa que todos los hombres sean salvos, porque dice el texto de 1:10 al 12 del Evangelio de Juan, que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
creen en su nombre, pero yo creo, pastor, la Biblia dice que también los demonios creen y tiemblan a su presencia. ¿Qué significa creer? Abandonar mi vida pasada, tener una vida restaurada por el Espíritu y andar en novedad de vida, en una nueva vida. Ya no hago lo que antes hacía, ya no busco, porque la Biblia dice que como el perro vuelve al vómito, así vuelve aquel cuya alma, aquel hombre que cree que a través de la religión puede agradar a Dios. Pero cuando Cristo viene a la vida de un hombre, cuando Cristo transforma tu corazón, tú tienes una vida diferente y ahora tú encuentras propósito. Por eso cuando yo vengo aquí con el permiso suyo y sin él también, yo le alabo y le adoro y siento fuego en mi interior y lágrimas corren por mis mejillas, porque yo nunca voy a dejar de proclamar y declarar que Cristo me salvó un 22 de abril y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Vivo por Él, vivo para Él, para gloria y alabanza de su nombre. Entonces Cristo venía a quitar el pecado de una vez y para siempre. 1:29 del Evangelio de Juan lo declaró allí cuando dijo: Él he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que la Navidad es la llegada de la oportunidad de salvación para todos los hombres. Piense usted por un instante, hermano, ¿cómo sería nuestro mundo sin Cristo? Solamente imagínenselo. En el año 2025, 15,000 iglesias han cerrado sus puertas solamente en Estados Unidos. 15,000 pastores han renunciado. Y 15,000 iglesias han cerrado. Solo en Estados Unidos, donde tenemos libertad. En Estados Unidos el problema del cristianismo es que somos tan libres que tomamos la libertad como libertinaje. Por ejemplo, una fecha que es el epicentro, la celebración máxima del cristianismo, las iglesias están vacías. Las mezquitas no se vacían en el Ramadán, se llenan mucho más. Los templos budistas ni se diga. La iglesia, somos libres. Yo no soy salvo por ir a la iglesia. No digo que no coja vacaciones, yo acabo de regresar de 2 semanas. Pero lo que quiero hacer hincapié es que no atinamos muchas veces. Como que no nos entra esto. La oportunidad que tenemos de salvación. Este es el tiempo aceptable del Señor. Capítulo 3 del libro de Hebreos, el escritor dice: si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hermano, piense por un instante. ¿Cómo sería el mundo sin el regalo de la Navidad? Antes de que Cristo venga, ¿cómo viviríamos? Sería un caos donde solo la maldad imperaría. Usted ve las cosas horribles, horrendas que escuchamos hoy día. Matazones a diestra y siniestra. No hubiese esperanza para los que mueren sin Cristo. Toda la humanidad estaría destinada a la perdición eterna. Ahora mismo somos casi 7.8 billones de personas en el mundo. Solo en el año 2025, imagínense, desde que creó Dios a Adán y a Eva, todos los billones y billones, posiblemente trillones de seres humanos que llenarían el infierno y el lago de fuego porque no habría esperanza para ellos. Estando la iglesia presente, estando el Espíritu Santo activo en la iglesia, estando la predicación del Evangelio accesible casi a todo el mundo, podemos decir. Y miren cómo vivimos. Imagínense si Cristo no hubiese nacido y hubiese venido a rescatarnos. Imagínense si no escucháramos aquellas palabras de Jesucristo cuando dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Pero la iglesia, el mundo sin Cristo no puede nada. Jesucristo lo dijo en 15:5 de Juan: yo soy la vid y ustedes son las ramas, los pámpanos. Separados de mí nada podéis hacer. En estos días mi esposa y yo lamentamos la degradación moral de una persona que conocemos y que abrazó la fe, pero pues abrazó la fe quizás, no ha nacido de nuevo posiblemente.
y nos contaban acerca de cómo ha ido hacia atrás, volviendo a la vida del pecado, a la vida de antes. Y nos entristecíamos, claro, como se debe entristecer cualquier creyente, ¿no? Y a mí me venía el texto de 15:5 de Juan. Imagínense, hermano, cómo vamos a pensar nosotros que podemos hacer algo sin Cristo. Si la misma Biblia dice, es mejor no haberle conocido, que después de que tú le conoces, te apartes de él. Cristo mismo dice, mejor no me hubieras conocido. Juan lo dice de una manera más fuerte en el Apocalipsis, de hecho son las palabras de Jesucristo. Fríos, pues posiblemente tienen esperanza para salvación. Calientes, pues están destinados a vida eterna. Tibios, los vomito de mi boca. Esas son palabras que encontramos en las Escrituras. Imagínense que todo el mundo fuere como algunas zonas, algunos lugares, países donde todavía no se conoce a Cristo, no se conoce el mensaje de salvación. Amado, la iglesia sigue teniendo una gran responsabilidad de predicar a Cristo en todas partes. Cuando leemos las palabras del apóstol Pablo a la iglesia, allá en el libro de Romanos capítulo 1, verso 18 al 20, dice Pablo, mire las palabras, mire el ministerio. Mire lo que Pablo dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con obras, porque con la boca es un mamey, dicen en Puerto Rico. Venir a la iglesia, aquí todos somos salvos y somos santos los domingos. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Lo que yo quiero resaltar es el corazón de Pablo de decir, si yo ya puedo celebrar la Navidad, yo tengo que hablarle a otro para que entienda por qué Cristo vino. Como dije al principio, si Él no nace, no crece. Si no crece, no va a la cruz. Si no va a la cruz, no muere. Si no muere, no va a la tumba. Si no se levanta de la tumba, vana es nuestra predicación. Estaríamos perdidos. Por lo tanto, las palabras del apóstol Pablo a mí me inspiran y me llenan de cierta urgencia de pasar del conocimiento a la acción. Gloria a Dios, sí, pero ¿qué vamos a hacer con el conocimiento? ¿Qué vamos a hacer con otra prédica de domingo? Y nuestra misión es que todos sean salvos a través de la predicación del Evangelio. El año pasado yo fui en un viaje misionero aquí al Panhandle, en Florida. O el antepasado, no recuerdo. Fuimos a ver cómo levantar presencia evangélica dentro del pueblo hispano en el Panhandle, en la parte norte-oeste de la Florida. Estuvimos allí varios días, visitamos varias iglesias, nos reunimos con el concilio de los americanos, pusimos un plan de estrategia, pusimos un plan en marcha, ya se ha hecho cierto esfuerzo, está dando cierto fruto, pero para sorpresa nuestra, ¿sabe quiénes nos pasaron el rolo? ¿Entendieron esa expresión? ¿Sabe quiénes nos picaron adelante? Nuestros amigos musulmanes. Han comprado 5 megas iglesias que han cerrado de las 1500 y las han convertido en mezquitas. Le voy a decir algo que es un secreto a voces. Los musulmanes están tratando de comprar un currículum cristiano que se llama Abeka. ¿Para qué los musulmanes van a comprar un currículum de educación cristiana? Es una total destrucción. Ellos no pierden tiempo. Ellos saben lo que quieren. Mientras la iglesia de Jesucristo nos empeñamos en pelear porque ese color no me gustó, pastor, hubiera puesto uno más clarito y esas luces me enfocan y está caliente y los musulmanes allá, mire, a paso lento y paso seguro, ganando terreno. Se han quedado con todo el Panhandle. Las iglesias que nosotros no pudimos comprar
porque a los hispanos nos cuesta, no hay problema. Ellos las compraron. 5 mega iglesias. Eso sucedió en un espacio de un año, año y medio. ¿Cuál es la misión nuestra? La misión nuestra es salir de la conciencia a la acción. Salir de la conciencia a la acción, amado. Esta Navidad, ¿qué vas a regalar? Regala a Jesús. Regala a Jesús. Piense en cómo serían gobernadas nuestras vidas meramente por filosofías humanas y sin ley. Piense, amado, ¿quién decidiría lo bueno y quién decidiría lo malo? Yo le voy a decir en el contexto de lo que le acabo de mencionar. Ya ustedes saben lo que está pasando en Minnesota. Ya ustedes saben lo que está pasando en Chicago. 2 megametrópolis totalmente gobernadas por los musulmanes ahora mismo. Allí están, ellos aplican el Sharia law, la ley Sharia, que es la ley que ellos creen. Allí mutilan los órganos de las jovencitas para que no sientan. Allí aplican todas sus creencias en Estados Unidos de América. Y la iglesia predicando que Cristo quiere que tú tengas aviones y carros y casas grandes. Entonces, hermano, no me mire así, yo le estoy hablando por conocimiento de causa, hermano. Jesús representa la ley de Dios. El cristiano no vive sin ley. Tenemos una ley. Pablo decía, Pablo, esclavo de Jesucristo, doulos, siervo de Jesucristo por voluntad humana. Es decir, Pablo, yo ignoré todo lo que Gamaliel me enseñó. Yo ignoré todo lo que yo sabía de la ley. Yo ignoré toda mi herencia judaica por abrazar ahora la libertad en Cristo y me rijo por la ley de arriba. Por eso le escribe a los Colosenses, capítulo 3, verso 1. Si habéis resucitado pues con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. En el verso 16 los amonesta y le dice, more mucho en abundancia la palabra. Esta es la ley. La palabra de Jesucristo more en abundancia en vuestros corazones. Esta es la ley, iglesia. Olvídese de los peces de colores. Olvídese de si le gustó o no lo que yo prediqué. Si está aquí, esto es ley. La iglesia se rige por esto. La iglesia no se rige por concilio. La iglesia no se rige por filosofía. Él demostró vivir una vida perfecta, Cristo, sin pecado, lo que se convierte entonces y lo hace a Él el mayor propulsor de la ley moral de Dios. Él cumplió la ley al pie de la letra, lo que usted y yo no podíamos hacer. Pero aquel que vive sin ley, dice el proverbista, como ciudad que tiene sus muros derribados. Escuche bien lo que dice 25-28 de Proverbio. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Se lo voy a traducir a arroyo habichuela para que me entienda. Con dinero o sin dinero hago siempre lo que quiero. ¿Se acuerda de ese corito, verdad? Ese es el hombre que dice, yo no necesito que a mí nadie me diga lo que tengo que hacer. Yo no necesito que el pastor me recuerde que tengo que adorar, que tengo que levantar mis manos, que tengo que orar, que tengo que vivir una vida santa. Si usted no necesita que se lo recuerden, usted está en el lugar equivocado. Debe de estar en el cielo. Entonces Jesús es el que establece el compás moral, espiritual y social para la humanidad. Por eso es importante la Navidad, pero con un sentido meramente bíblico. Si Cristo no viene, el mundo fuera un caos. Y casi que lo es todavía. Porque el que le entiende que una señal de los tiempos es que precisamente todo esto va a empeorar. Él demostró vivir esa vida perfecta, sin pecado. El evangelio no es una filosofía como muchos enseñan. El evangelio, amado, es poder de Dios para transformar la vida de los hombres. Colosenses 2:8, Pablo mismo le dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Usted sabe la de gente cristiana que todavía le ponen un hilo en el ombligo al nene cuando tiene hipo. Usted sabe lo que yo estoy hablando. Y le ponen el puñito azabache negro aquí con una... Cristianos
Utilizo ejemplos de los cuales yo sé que he tenido que trabajar, casos que he tenido que trabajar, que vienen a la iglesia con un crucifijo y Cristo clavado ahí. Yo digo, pero si son de casa de bendición, ¿se los voy a regalar de al lado? Pablo dice, no, que nadie los engañe. ¿Se acuerdan las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas? ¿Y a ustedes quién los encantó? ¿Quién los estorbó? Hermanos, Navidad no es tradición. Navidad es vida. Navidad es salvación. Navidad es esperanza en Cristo Jesús. Aleluya. Y hay que celebrarlo. A los Corintios, que era una iglesia de tendencia filosófica por su contexto social y moral y demás, su contexto político de su época, el mismo Pablo le escribe las palabras, 1 Corintios 2, 3 al 5, dice, y estuve entre ustedes con debilidad y con mucho temor y temblor. Fíjate que Pablo no estaba, yo declaro que todo está bien, yo declaro que soy fuerte, soy un campeón. No, él dijo, yo estuve con debilidad, con temor, con temblor. Pero dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Hay gente que quieren ir a la iglesia para que le endulcen el oído, hermano. Hay que decirlo, es la verdad. Háblame bonito, pastor, prométeme prosperidad. Háblame de que todo me va a ir bien. No, hermano, la Biblia dice que el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Vivir para Cristo en estos tiempos tiene que costarte. Sino cómo reconciliamos la vida que tienen nuestros hermanos actualmente, ahora mismo en Nigeria, en Somalia, que están siendo masacrados, muertos. Yo les conté el testimonio de un pastor, el video, quisiera tenerlo para presentarlo. Están buscando su cabeza, están dando recompensa por su cabeza. Él reúne a su esposa, a sus hijos y graba el video. Está en las redes sociales y no lo han tumbado. Y le dice a su esposa y a sus hijos, vienen por mí, quieren matarme, si le piden recompensa no le den ni un peso, que se conformen con mi sangre. ¡Bah! Esos son gente que de verdad yo admiro. No al que canta bonito, no al que llena conciertos, no al que llena plataforma. Yo admiro a esa gente que de verdad dicen, yo no voy a negar a Cristo. A un Policarpio que dijo, 85 años le he servido y él me ha sido fiel. ¿Por qué me pides ahora que lo niegue? Métele leña al fuego, que el aceite está frío. Esos son los que a mí me inspiran. Y para nosotros los hombres, yo no grito porque esté enojado, ¿sabe? La Navidad significa que Dios ofreció la vida como un don gratuito. Por medio del sacrificio, del nacimiento de su Hijo Jesucristo. Si Cristo no nace el don de la vida para nosotros. 1:12 de Juan, que lo cité hace un tiempo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora nosotros somos hijos de Dios. Si creemos en aquel que fue enviado para salvarnos. ¿Cuántos creen? Aleluya. Romanos 6:23 establece la consecuencia, la paga del pecado, dice que es muerte. Mas la dádiva, eso significa regalo, hermano. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la Navidad. Esa es la Navidad. El regalo naciendo para darnos y regalarnos a nosotros vida eterna. Y como le ofreció Cristo a aquella mujer samaritana, ¿se acuerdan? Para no leer y quizás alargarlo tanto. Cristo le dijo en el libro de Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Si Cristo no nace, si no hay Navidad, no va a haber quien sacie nuestra sed. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
Así que la Navidad ofrece la oportunidad de abandonar las tinieblas y abrazar la luz de Jesús, hermanos. Navidad es salvación, Navidad es vida eterna, repito, Navidad es gozo, es alegría. Los ángeles dijeron, venimos a traerle buenas nuevas, buenas noticias. Navidad es buenas noticias, hermanos. ¿Qué significa Navidad para nosotros? Significa plenitud eterna. Mira lo que dice Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. Palabras textuales de Jesucristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuera y os preparare lugar, vendré otra vez. ¿Pero para qué? Para tomarlos y os tomaré a mí mismo. ¿Pero para qué? Para que donde yo estoy, ustedes también estéis. Déjeme recordárselo, cristiano, hermano, amigo, hermano que estás aquí. Aquel himno antiguo que decía, no puede el mundo ser mi hogar, en gloria tengo mi mansión. Usted y yo somos aquí peregrinos y extranjeros. Estamos de paso. No le coja mucho amor a este mundo. No me mire así, pero yo no lo veo a usted. No le coja mucho amor a este mundo. Este mundo es pasajero. Esto no es lo que Dios tiene destinado para la eternidad para nosotros. Estamos aquí solamente en una sala de espera, esperando ser redimidos, levantados, esperando que se cumpla la palabra, se abra el cielo y aquel que dijo que se había ido, 1:7 al 11 del libro de Hechos, que los ángeles le dijeron, así como lo vieron irse, así lo verán regresar también. Yo espero ese momento, yo espero ese momento. Es el acontecimiento más importante de la iglesia. Si usted tiene otra meta, perdóneme, pero está mal. Mi meta es que se abra el cielo y que Cristo descienda por mí. Bendita sea la hora en que el Padre envió al Hijo a nacer allí en Belén. Bendito sea el día que el Hijo de Dios vino a la tierra. Él promete una plenitud eterna, no aquí, allá. Y la Navidad hizo posible nuestra entrada a la presencia del Padre. Antes de nacer Jesús, los hombres éramos enemigos de Dios, ya lo dije. Éramos hijos de ira, dice la Biblia. Ahora que Cristo vino a nosotros, tenemos la oportunidad de aceptarlo y vivir vidas plenas aquí en esta vida, pero con un fin eterno allá en los cielos. A los Corintios, en su segunda carta, capítulo 5, verso 2, Pablo dice, por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pablo estaba aquí, pero no estaba conforme. Usted no puede estar conforme en esta vida. No le coja mucho cariño y mucho amor a esto. Yo no tengo prisa tampoco de morirme, usted tampoco, pero sí tengo esperanza. El día que a mí me digan que llegó mi hora, nadie puede evitarlo. Es lo que es, porque el Padre tiene potestad y solo Él tiene potestad sobre mi vida, y contra eso no hay nada ni nadie que pueda levantarse. Así que usted alégrese, gócese, regocíjese ahora, pero no se olvide, su morada está allá arriba. Y entre tanto Cristo regresa por nosotros, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que vivir vidas expectantes, llenas de esperanza, hermano. Mire, yo estuve 2 semanas descansando. Se me descompuso el estómago que tuve que pasar consulta con el médico. Me dio un catajo que tuve que pasar consulta con el médico. Me quebré la espalda en plenas vacaciones que... Olvídese. Bueno, yo dije, pues gracias Señor que fue en vacaciones y pude descansar. Así que mis vacaciones fueron para descansar de las enfermedades que me dieron. Literalmente fuimos a 5 lugares en El Salvador. Lo demás eso fue médicos y en una boda que fui. Filipenses 1:21, Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese es el sentir que tiene que haber en nosotros. Gracias entonces a que Jesús nació para salvarnos. Recuérdese, para salvarnos. Tenemos la plenitud
y la certeza de que nos volveremos a reunir con nuestros seres queridos, aquellos que murieron en Cristo. 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 al 19. También nos vamos a reunir con los ángeles en gloria. Mire, esto es acá esto no lo dice la Biblia. Cuando yo llegue al cielo, por la gracia de Dios, yo no voy a dejar que ningún ángel adore más que yo. ¿Verdad que no, Ramonita? ¿Sabe por qué? Porque los ángeles no fueron redimidos y yo sí. Los ángeles no fueron lavados en la sangre del Cordero y yo sí. Ellos no van a poder cantar el cántico de los redimidos y yo sí. Entonces, nos vamos a reunir, pero la mayor plenitud y la que todos debemos anhelar es que seremos reunidos ya no con los ángeles, ni con mi abuelita, ni con mi ser querido. Mis ojos verán al Señor, aleluya, y le voy a ver cara a cara. Olvídate de Pablo, olvídate de Pedro, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo quiero ver al que fue a la cruz y pagó el precio por mí. A ese es el que yo quiero ver, con el permiso, con tu permiso, Abraham, con tu permiso, Adán. Güey, gusto en conocerte, pero yo quiero ver a Jesús. Es al Señor a quien yo quiero ver. Aleluya. ¿Qué significa la Navidad para nosotros? Casa de bendición. Para una iglesia llena del Espíritu, debe de tener un significado especial. Significado de pasión, de perspectiva, una visión santificada. Estoy en este mundo, pero no soy de este mundo asqueroso. No vivo haciendo las cosas que hace este mundo asqueroso. Una visión de un amor incondicional. Es cierto que no somos perfectos y ofendemos, pero cuando te ofendan a ti, también aprende a perdonar, porque a todos nos gusta que nos perdonen, pero a veces no sabemos perdonar. La iglesia, aquellos que estamos en Cristo, la Navidad significa inmortalidad. ¿Se acuerdan las palabras del salmista? No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Él. Nosotros no vamos a morir si tenemos a Cristo. Esta tienda de campaña, esta tabernáculo terrenal, le escribe Pablo a los Corintios en su primera carta, capítulo 15, hablando de la muerte que se avecina, que es un proceso natural. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cuando Cristo muere, dice la Biblia que Él desciende a las partes más profundas de la tierra, lleva cautiva la cautividad, reparte dones a los hombres. Le quita el poder al que tenía, el poder sobre la muerte, al enemigo, a Satanás. Y le aplasta la cabeza. ¡Pum! 3:15 de Génesis se cumple. Y ahora el cristiano ya no muere. Pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar mi alma. Mi esperanza. Todo comenzó con la Navidad, en un pesebre. Por eso no adoramos al Baby Jesus. Baby Jesus se hizo hombre y se hizo el sacrificio perfecto, significando entonces para el Padre dar a su Hijo, para el Hijo entregar su gloria y venir a morir por nosotros, para el mundo la provisión de un Salvador, y para la iglesia una vida plena, vida eterna y amor incondicional. Los pastores de aquella época narraron la historia de la Navidad. La iglesia primitiva proclamó la historia de la Navidad. Los mártires murieron creyendo la historia, pero tú y yo, la iglesia del Señor, estamos viviendo la historia hasta que seamos levantados en gloria para vivir con Cristo por la eternidad. Ya no se trata de conocer la historia de Cristo,
Se trata de tener un encuentro personal con el Cristo de la historia. Si tú no le has entregado tu vida al Señor, estás celebrando una tradición, pero no tienes el verdadero significado de la Navidad. Nosotros en la iglesia vivimos hasta que Cristo venga, hasta que Cristo sea una presencia real en los corazones de aquellos que posiblemente puedan ver este video o que están entre nosotros y no han entregado su vida al Señor. Hasta que Cristo no nazca ya no en un pesebre, sino en tu corazón. Hasta que viva y more en tu corazón, no serás capaz de conocer el significado real de la Navidad. Que nos ayude Dios. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.